Máquina del Tiempo. Nuestra historia comienza como cualquier otra, con la agricultura y la primera aldea agrícola en el Valle de México, que logra el cultivo del maíz y el frijol. Después de 3000 años, las piezas monolíticas, altares y herramientas dan indicios de que los olmecas han conseguido avances tecnológicos en San Lorenzo, Veracruz, mismos que tienen un orgulloso apogeo en la venta. Sí, la venta a Tabasco. La ciudad de Cuicuilco se convierte en el núcleo de la población más importante del Valle de México. Mientras que los grupos mayas ocupan el Petén. Y se fundan ciudades como Oaxachtún y Tikal. Ciudades mayas importantes. Asomándose también por esos años la fundación de Monte Albán. Mientras todos están ocupados en fundar ciudades o tener avances agrícolas, Teotihuacán se preocupa por impulsar aldeas dedicadas a explotar la obsidiana. Junto con Cuicuilco, ambas se consolidan como grandes centros urbanos. Pero tras 50 años, Cuicuilco comienza a ser despoblada debido a las primeras erupciones del volcán Chicle. Teotihuacán desarrolla algunas innovaciones. Esta vez, con la construcción de las icónicas pirámides del Sol y de la Luna. El crecimiento de la ciudad se refleja en su población, que alcanza 200,000 habitantes. Al sur del territorio, Pacal el Grande asciende al trono de Palenque y la ciudad inicia su etapa de mayor crecimiento y poderío. Mientras tanto, un considerable porcentaje de habitantes, 80%, abandonan la ciudad de Teotihuacán. Y grupos chichimecas se asientan en Tula Hidalgo, desarrollando la cultura tolteca. Tras 200 años de insostenibles conflictos, las ciudades mayas abandonan la región. Por esos años, la influencia externa se hace presente cuando la tecnología del bronce llega al occidente de Mesoamérica. Démosle crédito a Perú por eso. Los grupos toltecas que abandonan Tula ocupan la región de Cholula. Y en un parpadeo, los mexicas ya han arribado al Valle de México, provenientes seguramente de la Sierra Madre Occidental o del Bajío. A esta región también llegan los chichimecas de Xolotl, después llamados texcocanos, así como los tepanecas y los acorhuas. Ante la reorganización de pueblos migrantes, los mexicas no pueden quedarse atrás. Así que fundan México Tenochtitlán e inician la construcción de un templo dedicado a Tlaloc y Huitzilopochtli, el Templo Mayor, generalizando los sacrificios y el consumo de carne humana en fiestas y rituales. Pero al ser sometidos por Azcapotzalco, los mexicas deciden rebelarse y crean la Triple Alianza entre Tenochtitlán, Texcoco y Tacuba. Para esos momentos, la historia cambiaría radicalmente tras la llegada de personajes de otras tierras, como Cristóbal Colón, con el descubrimiento de América, la conquista y el virreinato. Una vez descubierto el continente por parte de los españoles, arribaría Hernán Cortés a Mesoamérica. La presencia de los extraños crea apabullantes epidemias de viruela. Y tras continuos combates, Hernán Cortés logra la rendición de México Tenochtitlán, dando inicio a la evangelización con el arribo de los 12 franciscanos y la reorganización de territorios. Además, se dan cambios políticos y sociales, con la promulgación de las leyes nuevas, el control de la encomienda, la protección de los indios y la prohibición de la esclavitud indígena. Para ese momento, el territorio conocido ahora como Nueva España cuenta con 20,000 pobladores españoles y 15,000 negros. Se inician los cursos en la Real y Pontificia Universidad de México, comienza la construcción de la Catedral de México y se elaboran las relaciones o descripciones de la Nueva España bajo las órdenes de Felipe II. Este era el registro más extenso de la geografía, la economía y la cultura material de la Nueva España del siglo XVI. Los avances continuaron con las encomiendas del virrey Don Luis de Velasco, quien ordena la construcción del primer drenaje de la Ciudad de México. Aún con drenaje y avances hidráulicos, la gran inundación de la ciudad sumerge a la capital bajo el agua durante 3 años. Por otra parte, el Ayuntamiento de la Ciudad de México fija el valor del cacao para evitar que suba su precio. El cacao se utilizó como moneda durante todo el periodo colonial. El descontento era creciente, por lo que las revueltas y sublevaciones no se hicieron esperar. Los esclavos negros se sublevan en Veracruz. También se instauran los toques de queda para los indios con el fin de reducir los robos a las casas de los españoles en la Ciudad de México. Y casi 30 años después,
ocurre la primera de muchas rebeliones de los tarahumaras. Le siguen indios mijes y zapotecos, así como los indios en Yucatán. Mientras tanto, en la Ciudad de México hay un gran motín por la escasez de maíz y trigo. Además, ocurre la más grande rebelión de indios en alianza de tarahumaras, conchos y tobosos. A la par de las rebeliones indígenas, se ve reflejada la presencia de la obra de Sor Juana Inés de la Cruz. También se promulgan las leyes de Indias, una promulgación de la corona para regular la vida política, social y económica de sus territorios americanos. Además de la inauguración del Mercado del Parián, en la Plaza Mayor de la Ciudad de México, donde se vendían las mercancías exóticas filipinas traídas por la nao de China. Y la creación del Tribunal de la Acordada para perseguir a los delincuentes del reino. También aparece la Gaceta de México, primera publicación periódica de la Nueva España. La independencia de México. En la Nueva España hubo cambios que favorecieron el movimiento de independencia, iniciando con la implementación de las reformas borbónicas, que traerían libertad de comercio y estímulos en la minería. La expulsión de los jesuitas de la Nueva España y de todos los territorios españoles. La división política del país en intendencias. Y el alza de los precios del maíz, el trigo y la carne. Estalla el movimiento armado de la independencia, encabezado por los insurgentes Miguel Hidalgo, Ignacio Allende y Juan Aldama, quienes son ejecutados un año después a manos del ejército realista, exponiendo sus cabezas en la Alhóndiga de Granaditas. Más tarde, Morelos se une al movimiento y redacta el documento Sentimientos de la Nación, pero también muere fusilado y Vicente Guerrero asume la dirigencia del movimiento insurgente en los estados del sur. El conflicto finaliza con la promulgación del Plan de Iguala, que establece la alianza entre insurgentes y realistas para declarar la independencia de México, resultando directamente en la coronación de Agustín de Iturbide como el primer emperador de México. La instauración del gobierno mexicano se fue modificando continuamente hasta promulgar la Constitución de 1824, donde se establece que México es una república federal y sucede el nombramiento de Guadalupe Victoria como primer presidente. Tras casi una década de inconsistencias políticas, Antonio López de Santa Anna llega a la presidencia, canalizando el poder en un gobierno central. Lo que causa malestar en algunos estados, como Texas, que libra una guerra de independencia contra México, o Yucatán, que inicia un movimiento separatista. 6 años más tarde, inicia la guerra en contra de la invasión norteamericana. Pero a mitad de los conflictos, la primera línea de telégrafo del país hace una oportuna aparición. De México a Nopalucan, Puebla. Como resultado del conflicto con Estados Unidos, Santa Anna vende el territorio de la Mesilla por 7 millones de pesos. Estos acontecimientos conducen a la llamada Revolución de Ayutla para derrocar el gobierno de Santa Anna, así como la proclamación de Constitución Liberal de 1857. Un año más tarde, estalla la Guerra de Reforma entre el gobierno de Benito Juárez y los seguidores del gobierno conservador de Félix Zuluaga, la cual deriva en la proclamación de las leyes de reforma, donde Benito Juárez declara la separación entre la Iglesia y el Estado. Como consecuencia de la suspensión de pagos de la deuda externa, inicia la intervención francesa. Un par de años después, Maximiliano y Carlota de Habsburgo llegan a México para gobernar como emperadores, pero su mandato concluye tras el fusilamiento de Maximiliano y el triunfo de la República. En este entorno de cambios, los obreros mexicanos fundan el Gran Círculo Obrero de México para defender el derecho de huelga. Por su parte, Juárez inicia una segunda reelección que tiene como resultado directo la proclama del Plan de la Noria, liderado por Porfirio Díaz. Mientras se inauguraba el ferrocarril de México a Veracruz, se iniciaban las publicaciones del diario de oposición El Hijo del Ahuizote, el cual contó con Vicente Riva Palacio como uno de sus colaboradores. En ese momento iniciaría la dictadura de Porfirio Díaz y con ello una serie de progresos en la tecnología y la industria de México. Se inaugura el alumbrado eléctrico público en la Ciudad de México y la London Oil Company recibe las primeras concesiones petroleras. Al año siguiente inicia la explotación con capital extranjero. La Revolución. La agitación de las huelgas de Cananea y Río Blanco no se hace esperar. Y los hermanos Flores Magón fundan el Partido Liberal Mexicano, promoviendo el derrocamiento del general Porfirio Díaz.
Mientras tanto, Francisco I. Madero nace el Plan de San Luis, en el que desconoce a Porfirio Díaz y llama a las armas, Emiliano Zapata y Francisco Villa se unen a la causa maderista, propiciando la renuncia del general Díaz. Madero asciende como presidente. 2 años después, Madero es asesinado y Venustiano Carranza convoca a una rebelión en contra del usurpador Victoriano Huerta, quien había tomado el poder. En consecuencia, se organiza el gobierno de la Convención de Aguascalientes Y Venustiano Carranza asume la presidencia de la República, promulgando la nueva Constitución del 5 de febrero de 1917. que incluía en su artículo número 27 la obligación del Estado mexicano de realizar el reparto de las tierras. En medio de la reorganización del gobierno, Asesinan a Zapata en Chinameca Álvaro Obregón asume la presidencia de la República. y José Vasconcelos convoca a varios artistas a realizar grandes proyectos muralistas en edificios públicos. Participan Diego Rivera Clemente Orozco. y David Alfaro Siqueiros. Además, tienen lugar las primeras transmisiones radiofónicas en México. Pero León Toral asesina a Álvaro Obregón. Evitando con ello la reelección del caudillo. México moderno. Por esos años, Plutarco Elías Calles funda el Partido Nacional Revolucionario Antecesor del PRI. y la Universidad Nacional de México se convierte en autónoma. Además, tiene lugar el periodo conocido como el Maximato, donde Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez gobiernan bajo la influencia de Calles. Mientras tanto, se establece que la educación pública será socialista. Con la presidencia de Lázaro Cárdenas se inaugura el Instituto Politécnico Nacional y se anuncia la expropiación petrolera. Por su parte, Manuel Gómez Morín funda el Partido Acción Nacional, PAN, y años más tarde inician las transmisiones de televisión en México. Para la década de los 50, Octavio Paz publica El laberinto de la soledad, una crítica sobre el devenir y conciencia colectiva mexicana, y se determina que las mujeres pueden votar por primera vez. Demetrio Vallejo y Valentín Campa dirigen el movimiento ferrocarrilero. Ambos son enviados a la prisión de Lecumberri. Una década más tarde, las protestas estudiantiles culminan con la matanza de la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968. A 10 días de la inauguración de los Juegos Olímpicos, y un año más tarde, se inaugura el metro de la Ciudad de México. En los años siguientes, el gobierno de Luis Echeverría emprende la guerra sucia contra los movimientos guerrilleros como el de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Y para la década de los 80, Miguel de la Madrid anuncia un plan de austeridad nacional para paliar los efectos de la crisis económica. Por otra parte, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano funda el Partido de la Revolución Democrática, PRD. Resultado de la relación con Estados Unidos y Canadá, entra en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Justamente el mismo día, estalla el movimiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN. A la par, inicia una gran crisis financiera, con la fuga de capitales, el desplome de las reservas y la devaluación. Tras 70 años de gobierno priista, el candidato por el PAN, Vicente Fox Quesada, gana las elecciones presidenciales. Se publica la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia, inicia un movimiento de resistencia civil pacífica tras su derrota electoral frente a Felipe Calderón, en cuyo sexenio comienza la llamada Guerra contra el Narcotráfico, con el operativo Conjunto Michoacán. El número de homicidios e inseguridad en el país incrementa considerablemente. En consecuencia, el Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad, convoca una protesta nacional contra la violencia e inicia el movimiento Yo Soy 132, por la democratización de los medios y en protesta contra el candidato presidencial Enrique Peña Nieto, quien, un año más tarde, gana las elecciones. De esta manera, la historia de México se ha entramado con el paso de los años. Siempre resultará grato volver a caminar el sendero de cada capítulo de nuestra historia.